el ministro del Interior ayer decía, no, es que hay enfrentamiento. O sea, una persona con una piedra Eh, es lo mismo que alguien que le apunte y ¡pum! Acá, en la cabeza. Que además, hay que reiterarlo, la policía está prohibida de hacer eso. Decreto legislativo 1186, que anoche el ministro lo mencionaba, decía, pero lo menciona, pero no lo has leído. O sea, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Dice, dispárale entre los ojos al enemigo. No dice eso. Disolver temporalmente el Congreso de la República. También no es plagio, es copia. ¿Copia dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí, me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Nuestra invitada de hoy, Rosa María Palacios. Rosa María, bienvenida como siempre. ¿Cómo estás? Lleno Bueno, de luz sí, lleno de luz. El día está lleno de luz, ¿no? O sea, del día, del día. pero el clima está bien oscuro. Bien a las sombras, ajá. Sí, claro. No hay Bueno, nada que hacer. primera cuestión, lo de San Marcos, ¿no? Tus impresiones sobre lo sucedido en San Marcos. Mira, a mí lo que me parece es que ha sido un abuso, una arbitrariedad, una detención arbitraria. El ministro sigue insistiendo en que fueron a pedir a la rectora dice que no, que ella solo quería que le cuiden la puerta, o sea, comunicados contradictorios. Pero ponte a pensar, 500 policías para detener a personas inocentes, porque la fiscalía los tiene que liberar porque no hay nada. Pues, qué buena falta hacen esos 500 policías en Ilave, Mm. donde sí han incendiado agencias del Estado y agencias de instituciones privadas. Qué buena falta hacen esos 500 policías ayer en La Joya para ayudar a los que estaban tratando de resistir un secuestro y un asalto y un incendio. Entonces, el uso de la fuerza en este momento responde a la arbitrariedad absoluta de un proyecto que cada día se torna más autoritario y que cree que terruqueando a todo el mundo va a resolver el problema. O sea, sí necesitamos policía, ahí donde está la violencia. Sí necesitamos fiscales para detener a quien rompe algo, a quien destroza algo. Tomar una carretera es un delito, incendiar es un delito. Son delitos tipificados con penas bien graves, ¿ah? No es poca cosa. Pero ahí no está. La policía solo quiere que tú seas terrorista. Y si no eres terrorista, bueno, no está interesado. Es un disparate completo, Mm. lo cual te da la impresión de que, digamos, el Ministerio de Interior se está manejando con un criterio político, no con un criterio profesional. Porque la Además, policía, cuando es profesional, no la gana a nadie, ¿eh? Es buenísima. sí, no, eso es verdad. Eso es verdad. Cuando la policía quiere ser profesional, hace su chamba de una forma impecable. Pero este abuso de fuerza, por ejemplo, de usar la tanqueta para tumbarte una, un portón cuando tienes el del costado totalmente abierto y por ahí entraron los centenares de policías. Sí, hoy día Y es escuché más, exacto, A Marcos y Cifuentes de por la ahí, Serrona haciendo hincapié en eso, ¿no? sí, y Para por que ahí entró además luego la tanqueta porque no podía pasar por no encima de pasaba, o sea, no pasaba. increíble, Ya, pues, ¿qué es increíble. eso? Ya, ¿Qué pero es ¿cuál es el eso? O sea, mensaje ahí? O sea, mira, no, y no vengo además, acá a meter perdóname, miedo. al coronel que ha dirigido este operativo que le van a dar una medalla, es un desastre su operativo. Un desastre. Primero, no había flagrancia, porque la flagrancia implica que el delito se está cometiendo en ese momento. Y el delito de usurpación es un delito por el cual tú te apropias de un inmueble. O sea, esas personas querían apropiarse de San Marcos, tenían una carpa en un jardín, o sea, Mm. carpitas en un jardín. ¿Cuál apropiación del inmueble? Pues ya les han robado su comida, su plata, No, es un no escándalo. les quieren devolver sus cosas, serán los policías comiéndose la comida de la Su gente, plata, Rosa María, su su plata. poca plata para llegar Están hasta pidiendo, acá. claro, están pidiendo que por favor les devuelvan para su pasaje de regreso. Entonces, tú dices, oye, ¿qué es eso? Además, un sinnúmero de arbitrariedades constitucionales, el Sin derecho a la fiscal, defensa, sin abogados. sin abogado, sin traductores, gente que no Mm. hablaba castellano bien, los obligaban a firmar papeles. O sea, los han
raciado, indiado, les han dicho indios de mierda. O sea, ese es el tratamiento policial a 196 personas que resulta que ninguna está cometiendo un delito, porque las sueltan a todas. Mm. Ninguna está cometiendo un delito. No hay flagrancia. En la flagrancia, inmediatamente la prisión va a ser prácticamente preliminar de todas maneras, ¿no? Si hay flagrancia. No, no hay flagrancia, todas para afuera. Y anoche yo escuchaba cosas como, pero qué mal que los hayan soltado, ¿no? La policía siempre los agarra. ¿Cómo no los vas a agarrar si están tomando desayuno un montón de personas sentadas en un jardín? A ver, o sea, si no con 500 policías, o sea, si no los agarras, ¿eso es qué? ¿Cazar qué? Palomas, o sea, ¿qué te pasa? Mm. Y reitero eso, es bien importante. No es que no se necesite la policía. En ILAB están destruyendo todo, todo lo que es público y privado, todo lo que es progreso. Y a mí me parece muy importante que se impida que se destruya el balizaje de un aeropuerto. Muy importante. Pero no es justificación para matar. Porque cuando tú dices terrorista, entonces ya pues podemos matar. Y eso no está en ninguna ley, en ninguna parte. Es un discurso que se repite y se repite para convalidar el gobierno de Dina Boluarte. Es increíble. Mira, la misma gente que ha estado siempre validando la tesis del fraude es la misma gente que te ruquea. Exactamente igual. Los mismos. ¿Pero qué están validando con eso? Están validando un gobierno que carece de legitimidad, porque nos está salvando del terrorismo. El terrorismo es un mal espantoso. Entonces, Dina nos va a salvar del terrorismo. ¿Por qué dices que carece de legitimidad? Tiene legalidad. Sí, 100% legal. Es la persona que asume la presidencia de la República después de que cae el Ujú. presidente. Perfecto. Pero la legitimidad popular, revisa las encuestas, tiene 19% de aceptación. Entonces, bueno, una encuesta no define ¿no es cierto? No define la legitimidad. Ok, esperemos las siguientes. Pero te voy a poner un ejemplo paralelo. Cuando cae Fujimori, cuando Fujimori renuncia, Ujú. le tocaba Facto. asumir a Tudela. Tudela, ¿tú crees que hubiera dicho, no, me toca, muchachos, lo siento mucho, la constitución es muy clara, son 5 años más, yo me quedo hasta el final y por último, si ustedes me vacan, entra Márquez? No. ¿Por qué? Porque eran parte, y así lo entendieron ellos todos, de un mismo proyecto político que había fracasado. Dina es parte de un proyecto político fracasado, fracasó políticamente. Si tuviera 2 deditos de frente, no hubiera jurado hasta el 2026, que es lo primero que hace. Mm. Jura hasta el 2026. Eso fue aplausos en el Congreso, irritación nacional. Ujú. Tu proyecto político ha fracasado porque tu presidente se ha declarado en rebeldía, ha cometido un delito en vivo, en flagrancia y ha dado un golpe de Estado. Tu proyecto, del cual ella era ministra hasta hacía 15 días antes, Ujú. durante todo el gobierno de Castillo ha sido ministra, todo, tu proyecto ha fracasado. Por lo tanto, lo lógico era que el Dina Boluarte juramentara, porque había que juramentar, es un requisito obligatorio, y le dijera al Congreso, voy a renunciar en plazo corto, elijan a un sucesor como presidente de la mesa directiva y por tanto presidente del Congreso, y de esa manera, sin modificar la Constitución, vamos por la salida de la convocatoria inmediata de elecciones. ¿Ok? Ujú. Pero ella quiso quedarse. Juró hasta el 2026 en alianza con el Congreso y con los sectores más de derecha del Congreso, que eran sus enemigos, Mm. que querían sacarla del Congreso por tráfico de influencias en el club Apurímac. Apurímac. O sea, ¿te das cuenta de todas las contradicciones que hay? Lo que tenía que hacer Dina Boluarte era bien sencillo, llegar y plantear un cronograma de salida. Y dices, miren, ¿cuánto les va a tomar elegir un presidente del Congreso? ¿2 semanas? 2 semanas. Mientras tanto, yo tengo por obligación constitucional, y se lo dices al país, no he venido a quedarme, he venido a entregar la posta para un proceso electoral, porque es evidente que Castillo, que fue la fórmula con la que yo fui elegido, ha fracasado. Y al haber fracasado políticamente, y bueno, ya ha cometido un delito penal, que tiene que ir a la cárcel,
ante ese fracaso, yo me tengo que retirar. Pero no, está contenta, muy bien. Entonces tú puedes decir, bueno, denle un tiempo, un mes, 15 días, ¿no? Al principio tú dices, dale 3 semanas, ¿no? Que se organice y que encuentren una salida Política. conversada, política, y a todos los que están aterrados, porque ahora sube un presidente de izquierda o un caviar. Miren, en el Congreso no hay caviares, hay tres, o en realidad dos nada más. Flor Pablo y Susel Paredes, nadie más es caviar Nadie en todo ese más, Congreso. nadie más. Y ninguna de las dos está habilitada para postular a la presidencia del Congreso. Tampoco puede ser presidente del Congreso alguien de izquierda, porque no tienen los votos. Necesita 66 votos, y 66 votos están a la derecha, no a la izquierda. O sea que quien salga elegido va a ser a satisfacción de la derecha. Ya. ¿Qué tienen con Dina Boluarte? Nada. Entonces Dina Boluarte tiene que legitimarse como todos son terroristas y yo los voy a salvar. Ese es el discurso que le ha vendido Tadrola, que es un buen político. ¿Eh? De hecho, mira, acá tú te tienes que legitimar en alianza con los partidos de derecha en el Congreso, con un sector de la prensa que es bastante conservador y no la ve, porque a veces pasa que los colegas no la ven, ¿ya? Creen que están luchando contra el comunismo, ¿ya? Y las Fuerzas Armadas. Entonces, básicamente, a las Fuerzas Policiales y Fuerzas Armadas, carta blanca, tú apareces como la mujer con autoridad o capacidad de represión y te consolidas. Y te consolidas. Después del jueves, acuérdate. Consolidada en el poder. Y viene lo de San Marcos. Consolidada, pues. Ujú. No, Pero es un discurso. Lo de San Marcos ha sido un escandalazo. Yo cuando vi las imágenes en vivo, o sea, Parecía yo la toma de tu quedé casa. Como cuando yo vi las imágenes de lo que. peor. Por lo menos acá Pero, llegó fiscal, ¿no? Llegaron ya, con una escúchame. orden. Pero era más o menos proporcional, ¿no? Porque era 50-1, ¿no? O sea, estabas tú, tu Ah, mujer, tu sí, hija y sí, sí, sí. entraron 50 policías. Ya, esa es la Sí. misma idea, ¿no? O sea, personas que están tomando desayuno, señoras que vienen de Puno, que además en polleras, perfectamente identificadas, no es tan difícil, ¿no? Meterte al dormitorio de las chicas Mm, de derecho que se han defendido a gritos, pues estaban asustadísimas. ¿Qué hacía con fusiles, AKM, policía metidos en el dormitorio sí. apuntando a las chicas? O sea, ¿qué te pasa? ¿Dónde están tus terroristas? No, yo no niego que obviamente, así como hay un oportunista, minero ilegal, que va a quemar obviamente el Poder Judicial en Camaná, Sí. si somos mineros ilegales lo que queremos es quemar los expedientes pues en el Ujú. juzgado en Camaná, y de ahí nunca más en Camaná, o sea, ya quemamos lo que teníamos que quemar, listo. O que haya gente en la delincuencia asaltando bancos, por ejemplo, en Ilave, ¿no? Todas las microcréditos quieren abrir la caja, quieren sacar el cajero automático. Obviamente. Y no niego que haya gente del Movadef que esté feliz en la protesta, pero eso no es lo central. Lo central es que el 50% del país, encuesta IEP, se identifica con la protesta. Y a pesar de sus características violentas, se identifica. No quiere la violencia, considera que es delito. La toma de carreteras hay un 30% que la apoya, en fin, pero la mayoría considera que todo lo que sea daño a la propiedad pública o privada tiene que ser reprimido. Pero se identifica, 50% del país no se identifica con el terrorismo, se identifica con la protesta. Pero mientras el gobierno quiere vender la narrativa, protesta es igual a terrorismo, Mm. estamos perdidos. Porque además hay un tema central, tú no dialogas con terroristas, jamás. Regla número uno de un demócrata, no se dialoga con terroristas. Entonces, ¿qué diálogo va a haber? Es otra contradicción. ¿Qué diálogo va a haber? Si todos son terroristas, o Hoy la gran día, mayoría. hoy día han emitido un pronunciamiento público un grupo de catedráticos súper acreditados de diversas universidades. Está Viviana Baraybar de la Universidad de Oxford, Hernán Chaparro de la de Lima, Lucía Damer de la Universidad de Santiago de Chile, Eduardo Darrián de la Católica, Alberto Vergara de la Universidad del Pacífico, Steven Sí, Levitsky Eduardo de me la lo Universidad pasó en de la Harvard. mañana temprano, porque lo entrevisté. Es un muy buen Es muy buen comunicado. comunicado, muy buen comunicado. Bueno, entre las cosas que dice, después de 6 semanas de gobierno, sin rectificación ni reconocimiento de los abusos,
Resulta claro que estos no son hechos aislados, sino un patrón de conducta que nos sitúa en una peligrosa transición hacia el autoritarismo. Y luego da unas cifras oficiales que a mí me hicieron abrir los ojos así como anime japonés, donde reseñan que el estallido social ecuatoriano del 2019 causó 6 fallecidos. Que era violentísimo, ¿ah? Exacto. El de Chile, ese mismo año, 2019, 34. El de Colombia, del 2021, que también fue súper violento, 19 muertos. En Perú, en 6 semanas de gobierno, dice este pronunciamiento, ya van 55 fallecidos, sin que se asuma responsabilidad política por ello. O sea que los números ¿Eh? son escalofriantes, ¿ah? Y el ministro del Interior ayer decía, no, es que hay enfrentamiento. O sea, una persona con una piedra es lo mismo que alguien que la apunte, ¡pum!, acá, en la cabeza. Que además, hay que reiterarlo, la policía está prohibida de hacer eso. Decreto legislativo 1186, que anoche el ministro lo mencionaba, decía, pero lo mencionas, pero no lo has leído. O sea, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Dice, dispárale entre los ojos al enemigo. No dice eso. Dice con toda claridad que en un evento tumultuario, porque lo puede haber, el policía solo puede disparar para proteger su vida, no la propiedad. Su vida o la de los que defienden, pero no la propiedad. Lamentablemente nuestra legislación es bien clara. Tú tienes que dejar que la turba no avance, la detienes, pero no le disparas. No le disparas, la detienes, la inmovilizas. El manual de uso de armas de perdigón lo sacó hace 2 semanas en todas las partes. Tienes que disparar a 35 metros balas de goma a los pies. ¿Para qué? Para inmovilizarlo, pues. Y te lo llevas detenido. Y una vez que está detenido, lo procesas y lo condenas hasta 10 años. Las penas son bien graves, bien graves. Yo no puedo incendiar tu casa como si nada pasara, por supuesto que no. Pero están tan entretenidos en decirles terroristas y en meter bala que no están haciendo trabajo policial. Y esto es un desastre. Una Un cosa, desastre. otra cosa que ha dicho el ministro Vicente Romero, el ministro del Interior, es que el comportamiento de la policía ha sido completamente profesional, ¿no? Inmaculado, como la Virgen. Inmaculado. Lo que es inmaculado no lo puedes limpiar porque no tiene mancha. Prolijo, esas son las palabras. No tiene mancha, todo está muy bien. Pedro, todo está bajo control. Todo está bajo control. La Cuando te situación llaman, está llamas a un hijo, controlada. escúchame, cuando tú llamas a uno de tus hijos y te dice, papá, no te preocupes, todo bajo control. Escucha, que ese es el momento que un padre de familia se aterra, ¿no? Porque dice, la casa se incendia. ¿Qué están haciendo? Papá, tranquilo, tranquilo. Todo bajo control, ¿eh? Todo bajo control, papá. ¡No! El momento en que vas a matar a tu hijo, ¿no? ¿Qué está pasando? No, Sobre esta, sobre esta, no sobre hay esta nada más ceguera, aterrador que esa frase. sobre esta ceguera, este problema de comprensión lectora de la realidad política, yo no sé si has estado leyendo El Comercio en los últimos días. Sí, Yo, claro, lo recibo todos los bueno, días. pero, mira, yo En su siempre lo he edición leído, física y virtual. ya, yo siempre lo he leído y, claro, de acuerdo a la composición del directorio del momento, tú sabes si se van más hacia la derecha, se queda en un centro progresista, jamás de izquierda, me parece muy bien, es su orientación, pero lo de ahora es un pasquín de la DBA, Rosa María. O Pero sea, mira, a ver, mira, mira, vamos a pero ser no, sinceros. déjame, A ver, déjame, déjame que te, o sea, un extracto del editorial del día de ayer domingo, dice, el episodio de ayer en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es una de las tristes secuelas de la administración anterior en alusión a Pedro Castillo, en alusión a Aníbal Torres, que ha tenido
una prédica divisionista y, es más, Ya. o sea, centrado en Aníbal Torres, el artista de la división. O sea, todo lo que está pasando es que la prédica de Aníbal Torres, ese loquito que tenía al costado, Pedro Castillo, que ha calado en el país a tal punto que la gente ha salido así en mancha a incendiar el país. O sea, este es Increíble, increíble, pero, o sea, te digo, increíble. esto es un botón. Ya, pero el Así de es. hoy día está mejor. El de hoy día me ha gustado. Y miren, por si acaso, para El el de hoy día no dice público, nada. El de hoy día ya, no dice nada. no, sí dice el adelanto de elecciones, ¿qué te pasa? No dice el 2023, pero sí, sí le dice a los No dice, congresistas, no, es que no dice 2023, pues. bueno, no dice 2023, pero vamos por partes, ¿ya? Ya, A ver, a para ver. que entienda el público. Yo tengo un juicio contra el comercio Es que verdad, es espero verdad. llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea Por que el tema de nadie la me va a acusar, concentración de medios. exactamente, nadie me va a acusar a mí de ser pro, los miro que salgo. Tengo un juicio. Es más, es muy raro que mi nombre pueda mencionarse siquiera en uno de esos medios, Porque ¿ya? no te quieren. No, que me van a querer, me quieren Por eso, matar, pues, porque pero los has demandado. así es. Una demanda que creo que voy a ganar 9 años después, porque la justicia en materia de derechos humanos es lenta, pero llega. Muy bien. Pero sí creo que el editorial de hoy está bien. ¿Por qué? Porque ya comienzan a darse cuenta de un problema que va a ser muy grave en un mes, 3 semanas, un mes, que es que el Congreso no va a aprobar el adelanto de Ya, elecciones. eso sí lo Y han dicho hoy ahí, día en su editorial, es verdad. claro, y ahí la DBA va a decir, ups, ¿y ahora qué hacemos? Porque no lo van a aprobar. Vladimir Ya, pero Cerrón ha antes del dicho que comercio, tú lo no. dijiste ayer en tu columna en La República, Rosa María, que la tengo acá también, ¿no? Primero la vida, a diferencia de cómo se llama el del comercio, Primero la vida. el artista de la división, como si Torres fuera el gestor de toda esta vaina, por Mira, Dios, ese es alguien que se ha fumado un Torres es un porro. hombre que va a terminar preso por sus delitos. Eso es lo que yo tengo claro, ¿no? Y el lugar que merece en la historia es ese, el de la prisión. El dato clave que tú das ayer es que no hay 87 votos para un adelanto de elecciones al 2024, ¿no? Que era el Ni compromiso para del ni Congreso. para el Y 2023. eso es lo que dices a continuación, menos para el 2023. Si no se aprueba, Dina Boluarte se queda hasta el 2026. Y esto no hay país que lo aguante. O Claro, sea, pues, ahí todo el problema es, Dina, por favor, ándate. O sea, ¿cómo pero no hacemos? solamente Dina, Congreso, tú también lárgate. Si no estás haciendo o sea, la chamba por la cual te comprometiste, entonces lárgate. Y el problema es este, mira, ahorita, mientras estamos hablando, hoy es Sí, día, estamos lunes, hay sí. sesión de la Comisión de Constitución. Este programa sale mañana martes a las 3. Perfecto. Recién están discutiendo en qué fecha van a tener la segunda legislatura que es Mm. urgente tengan para poder votar, ¿ya? No hay aprobado un proyecto de reforma constitucional de elecciones al 2023, porque tendrían que votarlo en esta legislatura. Y esta legislatura acaba el día 31 en una semana. Y no hay proyecto. No lo han presentado. O Mm. sea, perdón, no lo han aprobado. Sí está presentado, pero no lo han aprobado. Entonces, ese proyecto tiene que ponerse en el Pleno, votarse y aprobarse con 87 votos. Tú miras, no tiene los 87 votos. Bueno, miércoles, nos vamos al 2024, porque la opción B ya está aprobada, 2024. Pero arranca febrero, y en febrero, bueno, Vladimir y Montoya, tú sabes que son un solo corazón. Ujú. Cerrón, Montoya, un Sí, solo sí, sí, corazón, sí, sí, votan sí, sí, igual. sí. Entonces han dicho, no vamos de ninguna manera. De ninguna manera. Además, Montoya ya lo Entonces, dijo. O sea, él no se Montoya ha quiere dicho que ir. su bancada ha votado confundida, confundida, ¿ya? Pero ya le ha hecho el trabajo para que entiendan que no pueden irse y que van a votar por quedarse. Muy bien. Son solo 9 votos los que separan, ¿no es cierto?, el sí del no. 93, 87, 90, sí, pues 90, 80, ya me confundí. 93 a 87, claro. Si te quedas en 86, 7 Ujú. menos, no hay elecciones. Y esos 7 menos van a salir de la izquierda y van a salir de Montoya. Ese es el problema. Ese es el problema gigantesco que tiene el gobierno.
Hay una columna en El Comercio muy buena de nuestro amigo Fernando Viva, que habla de los 3 salvavidas de Sí, Dina, no, pero yo cuando hablo del comercio hablo portadas, de sus portadas, portadas. que todas son, digamos, vandalismo, sendero No, no. luminoso, Hoy Movadef. día, escúchame, hoy día el tema más importante es que la morosidad del microcrédito Sí, en el sur sí, sí lo ha vi, sí lo pasado de vi. 4, además, con un titular tendencioso, ¿no? Porque dice, ha incrementado un 50%, claro, ha pasado de 4 a 6% la morosidad, que sigue siendo muy baja. La gente es buena pagadora en el Perú, gracias a Dios. ¿Ya? Ha pasado de 4 a 6, ha aumentado el 50%. Oye, ayer han secuestrado a un policía en La Joya. Por último, si te interesa la cobertura Ujú. de los hechos violentos, eso es mucho más Por importante. El supuesto, fin de por semana ha habido supuesto. un festival de incendios en el AVE, han incendiado todo. No, no, el microcrédito es nuestro problema, ¿no? Escasea la papa amarilla. Oye, Cholo, escúchame, podemos no comer papa amarilla un día, pero podemos discutir cómo salimos de esta, ¿no? Sí, la verdad que sus titulares a mí me hacen reír, te voy a decir la verdad. O sea, no debería reírme porque A es mí el me dan periódico rabia. más importante. A mí la A verdad que mí no, me dan rabia y estos editoriales así, la del el boletín microcrédito de me la pareció DBA, genial. esa es la de hoy día. Genial. Esa ha sido la de hoy día, Sí. pero las últimas es los violentistas, Sendero Luminoso, el Bobadef, no van Claro, a haber ha turistas en salido a Machu protestar, Picchu. ha salido a protestar, pero no sé, en todo el país deben haber protestado unas 100.000 personas. Sí. Hemos encontrado 8 terrucos, acá están. Oye, obviamente vas a encontrar 8 con antecedentes penales de terrorismo, pues, obvio. Como te digo, yo no dudo que estén ahí, pero no creo que, a ver, y que quieren liderar, por supuesto, o sea, claro que, pero yo creo que hay acá algo mucho más profundo, mucho más furioso. Abel, mi productor en Radio Santa Rosa, Sí. se fue caminando a la Plaza 2 de Mayo, temprano, el jueves, y se tomó la molestia, porque él es muy simpático, tiene mucho don de gente, de conversar con las señoras, sobre todo con las mujeres. Largo rato conversaba, le preguntaba por qué estaban ahí. De verdad. Y él ha sido testigo de que paraba una camioneta de un paisano de Puno y bajaban los menús. O sea, que no era nada, me dice, una camioneta de una tienda de muebles, ¿ya? O sea, que llegaba el dueño, que era paisano de Puno, comidita, bebida, o sea, no veías una organización, pues, de que, como diría acá, Soros no estaba financiando la marcha, ¿ya? Para que quede claro. Entonces, porque lo único que falta que digan es que Soros financia la marcha, ¿ya? Entonces, No me eh, extrañaría, ¿eh? no me No me extrañaría, extrañaría. no me extrañaría, ¿ya? Pero, y las señoras le decían que en sus comunidades, porque vienen en representación de sus comunidades, hay mucha rabia por los muertos. Ese era el tema. No pueden seguir matando gente. Y mira cómo la espiral, ¿no? Porque tú arrancas protestando, te matan, entonces la dinámica se convierte inmediatamente en lo arraso todo. Mm. Entonces, a más muertos por parte del gobierno, más daños a la propiedad pública y privada. Y a más mentiras, más rabia. Lo del incendio en el centro de Lima el otro día, quisieron imputárselo desde el primer minuto a los vándalos. Sí. Y nos decían, ustedes apoyan esto, qué barbaridad, ¿cómo es posible? Y hoy Es día la una encerrona, una entrevista que le hace Jonathan Castro al propietario del edificio, inventario, o sea, más claro ni el agua. quiere que le paguen Fueron su las... edificio. Sí, exacto. Quiere que le paguen, que era lógico. Yo lo dije el primer día, miren, desde el viernes, dije, el propietario tiene derecho a averiguar qué causó esto porque necesita que se le repare el daño. Y si esto lo causa un aparato disparado por la Policía Nacional, la que tiene que pagar es la Policía Nacional. O sea, es así de grave. Cada uno paga el daño que causa. ¿Ya? Entonces, esa es la regla elemental. Por ejemplo, hay que decirlo, al principio del régimen, en los primeros muertos, el Ministerio de Justicia dijo que se iba a reunir con los deudos y les iba a compensar económicamente por la pérdida de vidas humanas, lo cual está muy bien. Ahí hay una responsabilidad civil. No Ujú. es la única. La primera es esa, porque la puedes hacer muy rápido. Ya no se habla del tema. Ya no hay compensaciones para los muertos. Las ofreciste y después te desaparece de cero.
¿Y que por qué? Porque cada día tienes un muerto nuevo. No, y ahora el pretexto es, son senderistas, Claro. son terroristas, ¿no? Con una Ahora, yo nueva siempre digo a la metodología gente, que nunca habíamos visto en la época de los 80, de los 90, ¿no? Son neosenderistas con metodologías claro, extrañas, ¿no? Toma el mira, cuando la aeropuerto. gente ¿Cuándo tomó, Sendera tomó aeropuerto? ¿te acuerdas del Arequipazo que destruyó todo el aeropuerto de Sí, Arequipa? Fue claro, claro, terrible con claro. Toledo. Sí. 6 meses no operó el aeropuerto de Arequipa de noche porque no tenía balizaje. Lo destrozaron íntegro, íntegro. Esas personas que estuvieron con el gobernador Guillén, que se opusieron a la privatización de Gas y de Jesús, yo las puedo calificar de irracionales, desinformadas, violentas, pero jamás se les dijo terroristas. Mm. Nunca se les dijo terroristas. E hicieron exactamente lo mismo hace menos de 20 años. ¿Por qué ahora sí son terroristas? O sea, no entiendo. Yo Porque tampoco. necesitas desacreditar al otro. Y lo necesitas desacreditar para justificar cosas que son injustificables. Y el otro problema es la ignorancia de la gente. Mira, cuando Vizcarra decreta estado de emergencia por el tema de salud, de verdad, hasta mis alumnos universitarios estaban convencidos de que ya no tenían derechos. Te lo decían. No, no, es que ahora ya no tenemos derechos. Pues, ¿cómo que ya no tenemos derechos? No, pues estado de emergencia. Pero ¿cómo no vas a tener derechos en estado de emergencia? ¿Quién te ha engañado? Se suspenden 4. Se restringen en la medida en que esa restricción sea racional para el propósito por el cual se declaró estado de emergencia. Nada más se restringe. No has perdido el derecho a la vida. Abimael Guzmán, el más grande monstruo del terrorismo peruano, Mm. no se le aplicó la pena de muerte. ¿Por qué a una persona que tú dices, que crees, que puede ser terrorista, porque ingresa a un aeropuerto, le vas a disparar al cuerpo si a Abimael Guzmán no lo mataste? O sea, ¿en qué cabeza cabe? Salvo, eso sí, que esa persona venga a matarte. Entonces sí hay una investigación, pero el asunto es que las necropsias que vamos viendo hasta ahora, los testimonios de los familiares, etcétera, etcétera, Los los videos. videos, lo que tú ves es a un policía apuntando a lo lejos en posición de disparo a 100 metros, pum, 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 acá y en el Sí. pecho. O Cabeza y sea, ¿qué me vas a tórax. decir? Que todos los tiros perdidos, todos son balas perdidas, que caen justo en la cabeza y en el tórax. Mm. ¿Qué tal puntería de las balas perdidas? La bala perdida viene de arriba, pues, ¿qué te pasa? ¿Ya? Es absurdo. Reitero, puedes incluso usar una arma letal para defender tu vida, pero aún en esa historia tienes que inmovilizar los pies, las extremidades, no matar al corazón. O sea, es absurdo. Pero ya esa discusión estamos, y a veces yo te juro que siento que me he despertado en mis clases de Derecho en 1987. O sea, de verdad, ¿dónde estoy? Yo puse así, 1990, San Marcos, 1992. Y sacaron una cosa de Miki Torres. Después me han dicho que no era Miki Torres, que era este chico accidental Sutep, que es una cuenta donde se burla de la derecha bruta de Chorá, se burla de las cosas que publican, eh, y que son bien, bien burlables, la verdad. Mm. Puso unos supuestos tweets de Miki Torres que no eran de Miki Torres, pero que decían algo así como: chino, te extrañamos, tú lo hiciste en el 92 y ahora lo volvemos a Bueno, hacer. Estos son los nietos de Nano los Guerra otros. García y otros han sacado ¿cómo se llama? Un Twitter que han tratado de viralizar, Chino se te extraña, ¿no? Ya, pero Algo así. escúchame, ¿quién está gobernando en realidad? Es la derecha. O sea, ¿Y quién es la claramente derecha? la derecha bruta y achorada, ¿no? Ya, ¿qué partido político representa eso? Fuerza popular. Que fue la Y que perdió, renovación popular, ¿no? Que son claro, en la y la práctica que, lo mismo. claro, pero que fue la que perdió en las elecciones nacionales del 2021. No entienden eso. Entonces, ¿qué ve un poblador que votó por Castillo? Ve que la traidora de Dina se ha aliado con Keiko Fujimori, que fue la que perdió. Entonces, eso no es justo, No, y pues. además ves a todos sus congresistas, a Lamoyano, etc., alentando la represión. Dina, no renuncies. Sí, Dina, no renuncies, mantente firme. hay que mantener Madrecita, el orden, que el orden hace es, dos no, meses, mételes bala.
Hace 2 meses se la querían inhabilitar por 10 años por tráfico de influencias en el club Apurímac. Mm. Y le dijeron roja terruca cuando cantaba justicia, ¿te acuerdas? O sea, en esos circos que organizaba Castillo, en provincias, justicia. Bueno, ya, roja terruca, maldita, vas a caer. Ya. Y ahora es, Dina, no renuncies, por favor, Dina, te queremos. ¿Qué es esto? Otro dato que das ayer en tu columna, Rosa María, que se la había leído antes en una entrevista que le da el gobernador regional de Puno a Rebeca Diz en Hildegard en sus 13, es que 2 muertos en Lima y cae un gobierno. Inti Entonces Brian, te refieres a Merino. Merino, y el otro también se refería a Merino. Claro, tú ya estabas en 52 muertos fuera de la capital. En ese momento, el gobernador regional habían menos muertos en el haber, digamos, del gobierno. Y tú dices, 50 muertos fuera de la capital, todo está controlado. Y preguntas, tu pregunta final con la que rematas es buenísima. ¿No entienden de dónde viene la furia? O sea, Claro, ¿de dónde va a venir, pues? Es como si esas personas, las muertas, no fueran personas, ¿ya? O sea, no es que tienen papá, honestamente, o sea, es como si no lo fueran, ¿no? claro, no tienen padre, no tienen hermanos, vecinos, amigos, no tienen gente en su comunidad que los quiere, que los recuerda, que los respeta, como para que tú digas que no existen. Rose, lo que yo voy a decir ahorita es bien fuerte, pero para el limeño, el muerto, ¿no? El asesinado en Puno, en Cajamarca, en Arequipa, les importa un carajo. Yo recuerdo, o sea, es que yo he evocado la época del terrorismo. El Yo terrorismo también. en 1980, en un pueblito alejado, en Chuschi, en Ayacucho, ¿no? En la época de Belaúnde. Los trataron de avijeos, pero fue la declaración de guerra de Sendero Luminoso al Estado peruano. 12 años de guerra después, Tarata, ¿no? Y ahí, ¡oh! Terrorismo, Ahora, yo venía Sendero. de, claro, yo estudiaba Derecho en la Católica, éramos muy conscientes, ¿no? De todo lo que estaba pasando, Bueno, yo estaba mucho en Expreso más, cubriendo Sendero y el claro, cubriendo, o MRTA. O sea, sea, cuando yo me lo que decía, estábamos, oye, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo que qué es esto? O sea, están matando campesinos, están matando a chánicas, comunidades enteras. Hay masacres. Hace 12 fosas, años, esto empezó en el 80. fosas comunes por Así todo. es. Era un país de fosas comunes, es un país de Pero fosas comunes. si la muerte no llega a Lima, entonces no pasa nada. En el Perú, que es Yo Lima, sé que no pasa nada. no tengo mucho espacio para las columnas, ¿no? Porque es un límite de espacio, ¿no? Sí, Pero decía, claro. y si empiezo contándoles mis recuerdos del terrorismo, o sea, si empezamos a contar la generación de abajo, a veces te piden, ¿no? Y no cuentes esas cosas porque no te para aguarle la vida a los chicos más jóvenes, ¿no? Pero, a ver, ¿qué les puedo contar del terrorismo? O sea, y de repente ahí se dan cuenta de que, claro, no es lo mismo, no es lo mismo. Una organización criminal con jerarquía, con células, con mandos, con acuerdos, con lemas, con demencial, pero organización. No es lo mismo que una persona furiosa que, Ideológica, con claro, ideología. con ideología. No es lo mismo que las personas que asaltan, pues, en Plaza Vea, en Juliaca. Mm. No es lo mismo. No, no es que el tipo penal no dice que tiene que tener ideología. El tipo penal peruano es muy abierto, ¿ya? ¿Y qué hizo Fiscalía y Poder Judicial? Jurisprudencialmente, si tú no tienes la sindicación de pertenencia a la organización terrorista, no te pueden condenar. Te sindican siempre. Este señor es mando tal, de Sendero Luminoso, o es del aparato tal, o es apoyo popular, o es esto o aquello. Y al Sendero se le gana cuando la policía lo entiende, entiende a su enemigo, lo estudia y lo entiende. Y una vez que sabe quiénes son el Comité Central, quiénes son los mandos, quién es Apoyo Popular, Socorro Popular, quiénes son los abogados democráticos, lo vence. Pero tú no Y puedes con crear una un estrategia fantasma. política, porque se dan cuenta Política que la guerra militar. es política, Así es, no así es. es represión pura.
Es No. política. Entonces, ahora, a ver, chicos, a ver, los más jóvenes, yo les voy a explicar qué cosas, a ver, un ratito terrorismo, ¿ah? De todo, porque cosas que nos pasaron. Este, yo estaba embarazada, tenía 8 meses de embarazo, hace 30 años, claro, el 92, gran panza, julio del 92, y tenía una hija que tenía 2 años. Y yo vivía en la calle Porta. Y cualquiera que conoce Miraflores Mm. sabe dónde queda Porta y dónde queda Tarata. Entonces, no es la primera explosión que escuchaba, hemos escuchado Ah, no, tantas, sí, claro. pero la explosión fue brutal. Además, se Entonces, el ensañaron terrorismo con es, Miraflores. claro, el terrorismo es tirarte al suelo con tu hija, levantar los ojos y ver por la ventana al frente un hongo que sube así. Eso es terrorismo, ¿no? Y que te huelen, en mi caso las ventanitas eran chiquitas, pero todos teníamos tapes. ¿No se acuerdan? En forma de Tapes cruz, de cruz para que para la evitar luna las no te cayera. esquirlas. No para, claro, no para que no se rompa, porque se iba a romper, era para que no te mate. Mm. Y de acuerdo a haberle dicho a Rosa María, me dijo, ¿qué pasó? No, 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 nada, nada. Mira cómo hacíamos los padres ahí. Nada, nada, nada. Se ha caído tu tina en la ducha. Era muy chiquita, sé que me ha hecho, no, 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 nada, nada, no pasa nada, amor, no pasa nada, no pasa nada. Como le hablas a un niño, porque a los niños les teníamos que decir que el mundo era feliz. Ya, eso es terrorismo. Tratar Tú de hacer una estuviste en vida normal en medio de un caos, el primer atentado contra el ILD por parte de Sendero Luminoso, que fue 5 días después. que destrozó el local del ILD, mi oficina, que yo compartía con Guido Lombardi. O sea, no te podías sentar en el sofá porque tenías pedazos de vidrios incrustados, o sea, tipo fakir. Dice, wow, ¿cómo? Y esa casa, que ya no existe, pero el edificio, colindaba Mm. con la casa donde vivía una amiga mía, a la cual le destrozaron la casa. O sea, su casa, el techo era un techo de madera, se levantó y se volvió a caer con todas las puertas. Y, y yo recuerdo que ese día el ILD estabas tú, habían varios amigos cuyos No, nombres no voy a decir ahora. al día siguiente. Si yo estaba ahí el día del atentado, moría. O sea, Es que ese día se fueron todos temprano. Yo recuerdo no, que se no, han atentado por el día. o ¿Ah? sea, o sea, ahí habían épocas en las que te quedabas hasta tarde, ¿no? Claro, pero ese día se Este, fueron todos temprano. Los que estaban se fueron, han habido pero dos murieron, atentados. Yo te hablo del primero, claro, ¿ah? del primero. En el primero murieron 5 personas, julio del 92. Y yo estaba enloquecida porque en esa época los teléfonos no eran como ahora, pues chicos, no Ah, sí, teníamos claro. celulares, Sí, WhatsApp. sí, sí, sí. Les llamabas a la casa y ¿saben de él? ¿Saben de él? ¿Saben de él? Y sí, sí están, sí están, sí están. Ibas encontrando a la gente, más o menos, sí, 5 muertos. 5 muertos en el ILD. Entonces, eso sucedía a unas 10 cuadras de mi casa. Y Tarata, que es más de 100, me parece que fueron los fallecidos al final, no, no tanto, pero heridos como 300, olvida. Gente que conocíamos, amigos, etcétera, No, hay gente que quedó discapacitada de por vida también, ¿no? de por vida. O sea, eso sucedió a 4 cuadras donde yo estaba. Entonces, no me hablen de terrorismo. Y, por favor, la bomba en el Banco de Crédito frente al Petroperú en Corpac, yo he pasado por ahí y 15 minutos después explotaba toda la bomba. Si yo hubiera pasado 15 minutos, estaría muerta. Y de esas puedo contar, nos podemos pasar la Ah, mañana sí, yo contando. también, te puedo contar ¿Ya? N Entonces, cantidad de historias, pero o sea, cuando se metieron a la católica, esa la sabe poca gente, porque se metieron una noche a la católica, a la Facultad de Derecho. Hicieron pintas por toda la Facultad de Derecho, tarde, tarde. Había un grupo que salía a las 8, que fueron los que salieron de clase y vieron todas las pintas. ¿Y qué hizo la universidad? ¿Saben lo que hizo la universidad? Se pasó toda la noche pintando y a la mañana siguiente no había una sola pinta. Eso es lo que se hacía contra el terrorismo. Y esa gente fue todo muy valiente. Entonces, que ahora a cualquiera le digan, terruco, ¿terruco de qué? O sea, es una falta de respeto a la gente que murió, a mm, la gente que sobrevivió, a la gente que murió peleando. O sea, ¿qué falta de respeto? Tú no puedes terruquear a todo el mundo porque no estás respetando es la una memoria. falta de respeto, de verdad que La memoria de los... suena muy fuerte. A mí me suena Sí, muy fuerte. Además ya comienzan a emplear
la jerga de entonces, son tucos. No, Tucos. oye, Yo decía, tucos se decía en Ayacucho, ni siquiera se decía en Lima. Tucos tucos, es una tumpas. jerga ayacuchana de la gente Sí, más pobre, que vivía aterrorizada. ¿Tú qué sabes de Tuco? Nunca estuviste en Ayacucho. así ¿Qué, es. qué hablas, por Dios? ¿Ya? Pero hay que escucharnos hablar tonterías. Te Ya, juro que a mí pero, eso sí me indigna. pero ese clima está comenzando otra vez a crecer, como si tuviera una nueva campaña política. La polarización se sigue exacerbando y sigue adoptando formas más camaleónicas, más tóxicas, y lo vemos Además, además. mira, claro, el terrorismo, además, ojo, vive del terror. Entonces, la propaganda a las acciones terroristas es lo que ellos esperan. Y acá tenemos un gobierno que hace propaganda mm, a las supuestas acciones terroristas. Nunca he visto. Nunca he visto eso. Como te decía, la universidad pintaba las paredes para que no se viera una sola pinta. Porque la propaganda terrorista era también apología y por lo tanto tenía que ser invisibilizada y perseguida. Acá no. Acá todos los días te dicen terrorista, terrorista, actos terroristas. Todos son terroristas. No, pues. no, y ni se te O sea, ocurra, ni se te ocurre escuchar Flor de Retama. no, leer a Marx. Leer. Sí, 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 Tenía un sí, libro sí, de sí. Marx. Yo tengo Ahora, ahí en el también 80 era Lengua igual, ¿ah? Penal. ¿Ah? Además, yo tengo una muy buena Ah, bueno, biblioteca. bueno. O sea, yo conozco gente, un amigo cercano que conocemos que fue detenido porque se parecía físicamente a un dirigente de izquierda, ni siquiera de Sendero. De izquierdas. De hecho, sí, pero de izquierda radical, ¿no? Este, mm, no, Tenía la carita. sí, no era un dirigente de izquierda, sino era, me rectifico, se parecía a la identikit de un senderista que ejecutó a un dirigente de izquierda en Chosic. Y entraron a su casa, y me acuerdo la llamada desesperada, porque hicieron una llamada, pero anda a mi casa, porque este sí tenía pues sus cosas del Che Guevara, o sea, pero digamos, porque era pues un jipilón de la Académicas. católica, digamos, izquierdoso, liberal, ¿no? Cosa que ahora Claro. no existe. Y efectivamente, en esa época sí había una cosa muy, muy fuerte. Yo mismo tenía mis afiches que me conseguía cuando el medio de Sendero, el diario, lo conseguías en la Plaza San Martín, en ciertos kioscos, y que te los daban dentro de otro periódico, ¿no? Te Claro. daban tú el comercio y abajo, ¿cómo se llama? El diario. El diario, El diario de marca. y cambio, que era el del MRTA, que a mí me interesaba, digamos, porque yo cubría esa información, entonces necesitaba acceder a ella, como Gustavo Claro, además, porque ahí, Gutiérrez, ahí 20 se mil publicó la más, ¿no? entrevista del siglo y toda esta la Claro, primera que exacto. algún man habló. Mira, Todo yo eso lo tengo tengo acá. Yo tengo acá varios todo eso. libros, claro. Si Y entra, mira, cuando entró la policía, no vio eso. estaba buscando facturas. Buscaba Sí, facturas. sí, y se ¿Ya? olvidaron, ahí vieron, ahí, se olvidaron de la colección que tengo del diario y de cambio que era del MRTA. Bueno, hablando de esta polarización, Rose, Ernesto Bustamante, este congresista inefable, acaba de escribir en Twitter: el Perú debe dar ultimátum al gobierno de Bolivia para que detenga apoyo material y financiero a terroristas en Perú. Cumplido el plazo sin solución, el ejército del Perú deberá ingresar a Bolivia y ocupar cautelarmente recursos naturales que garanticen una ulterior reparación. Por la puta madre, Yo ¿cómo se pensé que era explica fake. esto? ¿Cómo se Como ya explica esto? como con el Mickey Torres, de repente me había No, equivocado, pero me pasan esto. este firme, ¿ah? Este Es Ernesto Bustamante firme, es es firme. firme. Y no es solamente firme, miren lo peligroso. Ha sido el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. Exacto, exacto. El hombre de confianza de Alucinante. Keiko Fujimori para las relaciones exteriores. ¿Qué tal? ¿Ya? Entonces, nos vamos a la guerra con Bolivia. ¿Qué? ¿What? ¿Ya? En Bolivia todavía siguen. ¿Cuándo nos fuimos a la guerra con el Perú? Claro, siempre. Es que a veces siento que estamos en un sketch de Lelutiers, ¿no? Esto no es Ese. que esto no parece un país, esto parece un chiste. Sí, sí,
Es un chiste, ¿no? ¿Cómo es posible que nos vayamos a la guerra con Bolivia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Qué actos terroristas financian? Pruebas cero. Ahora, ese es el doctor, recordemos, que dijo que Mm, la vacuna de Sinopharm era agua destilada sí. cuando se la estaban poniendo a todos los médicos del Perú. O sea, y Bueno, yo pero creo que ahora, una vez más, es un botón, Rosa María. Mari Carmen Alba. La democracia no puede ser débil. Respaldamos a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. La insanía subversiva y la delincuencia no pueden someter al Estado de Derecho y la ley. Y esto también lo publica en Twitter, con fotos de la toma de San Marcos, con la gente o sea, esto es enmarrocada. O sea, 1992. sí, 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 Estaba sí. muy bien, lo que escribió está perfecto. Para Exacto. 1989, digamos. Ahí sí, ahí yo no la recuerdo. No la En recuerdo, esa pero época no estaba la bien recuerdo. en el 89, digamos, ¿no? La insanía subversiva. Están locos. A ver, vamos a explicar. No todo incendio es terrorismo, ¿ok? El incendio del Centro de Lima es un accidente. Si yo y tú juntamos tres latitas, ¿no es cierto? Y ponemos unos El cartones, incendio del centro de Lima, el edificio que vimos, ya hay evidencias de que fue la policía, Rosa María. pero digamos que fue la policía, ¿cómo se dice? Por un accidente, Pero ¿no si es la cierto? lanza, hoy el pata describía que le caían una tras otra. Y es una Ah, calle angosta, ya, digamos que fue un accidente. Igual tienes que reparar el daño, ¿ah? Pero digamos que fue un accidente. ¿Ya? Digamos que fue un accidente, que no hay el claro, propósito de quemarle su edificio a él. pero si Ya. disparaban para arriba. Pero eso es medio torpe, pues para disparar para arriba. Eh, Policía, ok, confundido el policía. que no te escuche el dueño, Claro, pero porque no, te va igual a le tienen que mostrar pagar. ahí toda la cantidad No, no, de pero gases que escúchame. enviaron. No, a lo que voy es, igual le tienen que pagar. Igualito le tienen que pagar. Por Claro, por error, no, supuesto. igualito le tienen que pagar. Pero, ¿cuál insanía subversiva? Delincuencia, sí. Apoyo a la policía, por supuesto, en la medida en que cumpla la ley. La primera llamada a cumplir la ley es la policía. Y a mí, lo que me parece ya lo más esquizofrénico es que el ministro dice, en estricto cumplimiento de los derechos humanos y de la ley 1186, la policía se ha comportado prolijamente. Oiga, Mm. señor, bueno, esos son enfrentamientos que a veces ocurren, ¿no? Hay que se investigue, que se investigue. Cuando un ministro dice que se investigue, los deudos del muerto sienten que los agarran a Por cachetadas. supuesto. Porque todos sabemos que no se investiga nada y que no se paga nada y que no se repara nada. Nada en el Perú se repara. Pero en caso de graves violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado, sí tenemos un mecanismo, que es la Corte Interamericana. La Comisión Interamericana ya ha tenido varios pronunciamientos sobre lo que está pasando en el Perú. Ha advertido de las graves consecuencias que tiene terruquear a todo el mundo. O sea, ya está listo, porque además yo creo que cuando el gobierno de Dina termine, Dina va a ser procesada. Por supuesto que va a ser procesada. Y si siguen los muertos, va a compartir instalaciones pues con Castillo y con Fujimori y podrá conversar con ellos sobre cómo es este asunto, ¿no es cierto?, de no dar las órdenes correctas o dar las órdenes incorrectas, porque no es posible que el ministro diga, jamás hemos dado la orden de disparar. Oiga, señor ministro, pero hay, ¿no? Paz, proyectil y arma de fuego, las balas son Bueno, de pero a ustedes. Merino y a Flores Arauz no les pasó nada, Rosa María. ¿Por qué? Porque hubo un Los pacto. excluyeron de la... ¿Por qué? Porque hay un pacto. Pero si el próximo Congreso que entra no tiene la mayoría para sostener ese pacto, ¿cómo lo proteges? Y Dina es expendable, o sea, finalmente viene de la izquierda. No hay Ahora, mucho interés en protegerla. aquí viene lo siguiente, ¿no? Porque esta es una crisis tras otra, tras otra, tras otra, y todo va para peor, porque en el Perú todo es empeorable, ¿no? Después de Dina, ¿qué? No se resuelve el tema con la renuncia de Dina Boluarte, con adelanto de elecciones, nuevo Congreso. O sea, ¿le ves Pero futuro al mira, Perú, Rose? O sea, honestamente, ¿ah? yo siempre le veo Perú. Me ha encantado Tú tu eres frase. optimista, tú eres optimista. Tu frase de en el Perú todo es empeorable, me gusta tu Es, frase. Me lo, es de Alonso Cueto, creo, ¿ah?
Creo que es Es de Alonso buena, Cueto, pero es es verdad, buena. es verdad. Es verdad, vamos a buscarla. Pero yo sí soy optimista, siempre lo soy. Porque no sé si será porque el futuro siempre es peor, pero mirando hacia atrás, hemos hecho grandes cosas, ¿no? Entonces, no era tan malo. Por ejemplo, cuando uno recuerda el gobierno de Humala, pucha, que a Humala le daban como a bombo, ¿no? Y yo también, no, Yo no me también. excluyo, ¿ya? ¿Ya? Y de repente, claro, un balado, ¿se acuerdan? Pucha, que entre la Pero ese, mujer y... ese era el Humala del Polo Rojo, ¿no? Claro, entonces, El otro, digamos, este, ya se mimetizó con la ya, confianza. Ya pero, también ahí pero te digo se fue al otro que lado. un gobierno así, ahorita uno lo mira con añoranza, Ah, no, es ¿no? un estadista. Normalito, Ese nomás como ese, Humala, presidente, es un estadista. Si claro, lo comparas con estos tiempos, ¿no? claro, duró 5 años, ¿no? O sea, no estuvo Claro. tan mal, ¿no? Pucha, que le dábamos como bombo todos, ¿no? Entonces Augusto ponía una columna y decía, lo único que peor para el Perú, para el futuro, es un gobierno Sí, sí, normalito, sí, nomás, sí ¿ah? lo leí, sí leí la columna de... Chiquito, chiquito, no pido más, Sí, 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 normalito, que sí, dure sí. 5 años, ¿no? Que la gente discuta, así, pero que no se maten. Va a ser largo todavía. Y yo creo que, o sea, en el futuro cercano vamos a tener muchísima más violencia, porque la política del gobierno para combatir esta violencia no es la correcta. Entonces, lo único que va a engendrar es más violencia. Y no Y no va a solamente el parar. gobierno, es la clase política que hoy por hoy está enquistada en el Congreso, No, que no, es que ahí tiene... viene Sí, la segunda parte. Cuando se confirme que la pretensión es insistir hasta el 2026, se va a no, poner pero es que no van a mucho llegar. peor. O sea, yo no sé en qué ¿Ah? cabeza entra de que para comenzar, que van a poder llegar al 24, ¿no? Si hacen las cosas Bueno, bien en el Congreso, que no lo van a hacer, aparentemente. además, mira, han tenido 20 días para aprobar Sí, algunas reformas, ¿no? Por ejemplo, que el presidente puede ser perseguido por la Comisión de Delitos durante su mandato, algo. No, 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 no. Reelección y bicameralismo, todo lo que es chamba. mm, Y que por favor no me disuelvan el Congreso. O sea que anulamos la cuestión de confianza. ¿No tienes otra cosa que votar? ¿No puedes hacer reformas en favor de la gente? No, 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 no. Estoy muy apurado en estas tonterías. Entonces, que son buenas reformas, yo no digo que no lo sean, pero no es el momento. No tiene ningún sentido la oportunidad. Y lo mismo pasa con Dina Boluarte y su gabinete. O sea, le han renunciado, ha cambiado 6 ministros, ha cambiado 3 ministros del Interior, le han renunciado 6 ministros, de los cuales 5 lo han hecho en protesta por la violencia de mm. su gobierno. 5. Educación, cultura, mujer, trabajo. Ah, no, no, 4. Estos 4. No, me está faltando uno. Educación, No me acuerdo. cultura, Me mujer, acuerdo trabajo y del alguien más. Eduardo Ya, entonces, García, García, entonces su carta me pareció así impecable, ¿no? O se sea, necesita un cambio de cara, señora. O sea, no hay nada que hacer. así Cambiemos es, las caras. Y nada, pues, y nada. Entonces no están leyendo la realidad. Dice la República que Dina Boluarte quiso renunciar. Parece que esto está confirmado. Y dijeron que no, porque igual si ¿en, la convención en diciendo qué que ya hay 20 momento? muertos, ¿En no hay qué nada que momento, hacer. en qué momento pasó eso? ¿No te enteraste? No, o sea, lo que sí leí fue una entrevista a Eduardo, no sé si es Eduardo García, al ex ministro García, el que renunció, Ujú. que sí, al inicio, Dina Boluarte comentó en una reunión con algunos ministros, no sé si en Consejo de Ministros, no puede haber un muerto más. Entonces, mi pregunta era, ¿en qué momento esta Dina Boluarte, Después de lo, que te fue voy a decir una cosa. empática, cambia a esta Dina Boluarte que Después de le mete Ayacucho, los tanques y los policías claro, a según la a la San Marcos? información de... Y Vivas también tiene la misma información, Fernando la publicó igual. Después de Ayacucho, cuando la Fuerza Armada repele el ataque al aeropuerto y mueren los 10 primeros, Sí. ahí fue donde quiso renunciar. Y se encerró, ¿te acuerdas que desapareció 3 días? Una depresión, no sabía qué hacer. Y le dijeron, mira el argumento, ¿eh? Ya los muertos están muertos, igual te van a procesar, tienes que quedarte. Igual no te van a poder defender. Qué fuerte. Y ahí la convencieron para quedarse. No solamente para Qué quedarse, sino error. para convertirse en otra persona.
Qué bestia, ¿no? Lo único que tiene que decir es, yo me voy. O sea, Dina renuncia, ya Ahora, está, yo me en el voy. escenario hipotético casi distópico de que hoy, mañana, Dina Boluarte dice, Renuncio. queridos compatriotas, me acabo de dar cuenta que la situación del país se va a complicar más si yo me sigo aferrando a quedarme en No, el lo que poder, mira, renuncio. si ella sale diciendo de esta manera, yo, Dina Boluarte, quería adelantar elecciones, el Congreso no quiere. Entonces me veo forzada a renunciar para producir el adelanto de elecciones. Yo me sacrifico por ustedes, para que ustedes tengan su adelanto de elecciones. Y reclamo al gobierno y al Congreso y a la izquierda en el Congreso haber impedido una transición ordenada. Pero no hay modo, me voy. Y tienen que convocar elecciones de inmediato. Renuncia. Puta, gestazo, ¿ah? Ahí la, Gestazo, gestazo. mi amorcito, pero Ya, la ya te estaba condecoramos. imaginando así como Dina Boluarte, Así. Yo me voy, vestida me amarillo. sacrifico. Que eso lo debió haber dicho el día que juró. Ya, pero todavía crees tú que lo Sea, podría hacer. el día que juraba, salía con ese discurso, No, olvídate. candidata a la presidencia. Claro, salí en olor a multitud. En la Salí en olor a multitud se multitud y sacrificó. podía regresar más adelante, efectivamente. Efectivamente. No saber Es como irle si a... Keiko Fujimori hubiese sido una oposición constructiva con PPK, habría sido la Ganaba, presidenta, ¿no? ganaba las Pero elecciones. yo no sé qué le pasa a estos politiquillos Bueno, a peruanos. mí, nuestro amigo Augusto Álvarez tiene una versión bien clara del asunto, ¿no? A ver, ¿cuál es? El poder acojuda. Ah, Ya sí, tú, acojuda, acojuda. acojuda. ¿No la Acojuda, ves? pero acojuda mal, ¿no? Acojuda mal. Mal, 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 mal. Porque en realidad tiene la oportunidad servida. Y mira, no tenías que ni gobernar. Y te ibas como la mejor presidenta, la que renunció. Y renunció porque, señores, vengo a juramentar, porque estamos en una situación caótica. El señor presidente ha dado un golpe de Estado esta tarde. Necesitamos tomarnos 2 o 3 días para organizarnos. Pero mi disposición es de renuncia. Por favor, el Congreso de la República le solicito que se reúna para discutir mi renuncia, los términos de mi renuncia, y que ustedes escojan a un congresista que pueda ser el presidente del Perú para convocar de inmediato elecciones. Pregunta final. Y en este país que pasa de todo, ¿no? Y de todo para peor, y al final no pasa nada importante. Las cosas importantes se quedan ahí Salvo la en el muerte. aire. ¿Ah? La muerte es lo único irreversible, Es pues. verdad, es verdad. Salvo la muerte. ¿Qué crees tú que va a ocurrir? Creo que Dina Boluarte va a renunciar. O sea, Por, todo lo que está por presión, por por presión. no, por presión del Congreso, ni siquiera de la calle, del Congreso. El Congreso no va a aprobar el adelanto de elecciones y a ella no le va a quedar más remedio que renunciar para que haya adelanto de elecciones. Lo que se le dijo desde el primer día, Mm. si no utilizas esa carta, si no tienes esa carta pegada contra el pecho, bien, tranquilo, tú estás mirando, no me aprueban las elecciones, yo me voy, y se lo dices a todo el país, ¿eh? ¡Pum! La próxima vez, ahí el jaque mate la hace ella. Pero ahorita el jaque mate se lo está haciendo Vladimir Cerrón. Está diciendo, te vamos a votar igual, igualito. Y encima te vas a ir presa. Te vas a ir presa. Porque todos los familiares de los muertos te van a perseguir por el resto de tu vida. Mm. Y la van a O perseguir sea, por el resto de su vida. y se ha quedado con el Chaplin, Dina, asesina, está en todas partes. Bueno, Qué bestia. Bueno, mi ese va a ser querida Rose, su principio y su fin. re- Cuando pudo haber hecho tenía oportunidades de hacer las mm, cosas diferentes. Incluso viniendo de un gobierno como el que venía. O sea, viniendo de ese desastre, pudo haber tenido 2 minutos de iluminación y decir, no, pero no los tenía. Juro hasta el 2026, sonrisa, foto, el Congreso toma selfies, nos quedamos. ¿Cómo que nos quedamos? O sea, ¿cómo que nos quedamos? Es una crisis política. Ha caído el proyecto político que había ganado. Ella lo que quiere es que el proyecto político que había ganado desaparezca, pero ella no. Ya, eso no se puede. Eso es lo que le está diciendo el pueblo del sur. Traidora, traidora. Tú ganaste con un proyecto político y no quieres caer. No, 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 mamita, tú dijiste que te ibas y te tienes que ir, porque es lo que corresponde. Y para la derecha más bruta de chorada, reitero, ¿qué hizo Tudela? ¿Qué hizo Márquez? Hizo ese análisis. Este no es el proyecto político,
¿no es cierto?, que nosotros queríamos, me tengo que ir. Márquez dudó un poquito, ¿no? Unas horas, pero le dijeron, Cholo, no es tu proyecto, tienes que irte, Sí. ¿ya? Y hubo una, ¿no? O sea, Dina está quedando como Mechita Arauz. ¿Te das cuenta? Solamente que ella sí tiene el número suficiente de votos en el Congreso y porque Castillo es en realidad, el origen de todo el problema, eso es verdad. Él dio un golpe de Estado, eso nunca hay que olvidarlo. Pero huyendo lo chapan en flagrancia. Está preso por la flagrancia en el golpe de Está Estado. preso Dice por que el no tráfico, en realidad. Por el tráfico en el centro de Oye, Lima. escúchame, pero ha dicho en una audiencia, peligro de fuga, no, yo no me quería ir. De verdad, es una cosa que tú dices, este mitómano, qué cosa, todo el mundo. Sí, AMLO le decía, ven, Pedrito, ven, yo te doy asilo. No, Me ha mitómano llamado es. y me ha dicho, Mitómano es, ¿ah? mitómano, Miente, pero desde el principio ha mentido. qué bestia, Dios mío. Bueno, Bueno, mi nos querida tenemos que ir, Rose, Pedro. sí, te Esperando agradezco que tengamos, muchísimo por tus aproximaciones. alguna vez tendremos un verano tranquilo, ojalá, algún día. Bueno, por lo menos este verano ha sido, en términos de sol y de calor, un poquito más light. No, ya sé, pero escúchame, el verano pasado llegó la policía. ¡Ah! Sé lo que hiciste Bueno, ahora el la verano policía pasado. se ha ido hacia Lima. Oye, ¿verdad? Antes de irnos, Dime. comentarios de tu libro. ¿La Este, policía no te ha mandado algún mensaje sobre el final del libro? Bueno, lo que ha pasado con el tema del allanamiento del libro es que ya pasó el plazo de la investigación que ha sido ahorita el 18 de enero y hasta la ¿Ya? fecha ni me devuelven el celular, ni me devuelven el disco externo que tenía 150 páginas de libro en realidad, y se los di porque el fiscal me dijo, señor Salinas, tengo que llevarle algo a mi jefe. Porque esta computadora está Le ancladísima hubiera dicho, te voy a a la dar pared. una foto de mis hijos, caracho. Llévate algo. No, lo que sí he visto es que en el caso Soalicium, el Soalicium ha bajado a nivel cero, cosa que me sorprende, el nivel de agresividad que había mantenido hasta cosa de un par de meses, ¿no? Impresionante. Ahora, el libro lo que pasa es que como tiene 900 páginas se demora en leer, pero no lo han terminado de leer. Esa es la otra. Esa es la otra. Están evaluando por dónde lo agarramos, por dónde lo agarramos. Pero ya pasó por Escúchame. abogados y todo. Ese libro, me dijo el abogado, eso no tiene ninguna fisura. No tiene fisura. Yo también creo lo mismo. Ahora, escúchame. Segunda edición, ¿cuándo viene? Sale ahorita, la próxima semana. La próxima semana y ya ahí sí, porque ahorita está solamente en el Virrey y en Sur. En esta reimpresión se va a repartir ya en más librerías, ¿no? Y va a llegar también a Buscalibre, que es importante para mí. Muy importante. Y tú eres el autor, tú sigues manteniendo todo el control de la edición, todo. Sí, todo. Edición todo. independiente. Es una autopublicación que se ha hecho con Laboratorio Editorial, que es la empresa de Gracia, mi novia, que es editora, y me ha hecho esa edición y el caso Soalicio volumen 5, que ese sí no lo ha comprado nadie, no me importa. El libro importante, en realidad, para mí, es este último y definitivo que has leído tú y presentaste tú en El Virrey, Sin Noticias de Dios. Sin Noticias de Dios. Bueno, gracias, Rose. Gracias y hasta la a siguiente. Cuídate mucho. Hasta la próxima. Chao. Hasta la siguiente entrevista. Chao.